Buenas a todas y a todos. Soy Sandra G. Rodríguez de la Universidad de Cantabria y primero de todo me gustaría agradecer a la organización del Congreso por haber aceptado mi propuesta para la participación en este Congreso. Y por supuesto, muchas gracias a las personas que os hayáis animado a escuchar mi intervención. Mi comunicación se titula Investigar para enseñar, la docencia en literatura en facultades de educación y parte de mi experiencia como docente en varias asignaturas relacionadas con la didáctica de la literatura en facultades de educación. Concretamente voy a presentar una práctica de investigación que desarrollamos en la asignatura de literatura española del grado de educación primaria en la Universidad de Sevilla. El objetivo principal de la parte práctica de esta asignatura era que se replanteasen los criterios de selección de materiales diseñados para alumnado de primaria, que normalmente va desde los 6 hasta los 12 años, ya que como futuros docentes tendrán que escoger los materiales con pensamiento crítico y prestando atención a cómo están estos elaborados y qué sesgos concretamente de género, que son los que a mí particularmente más me interesan en mi investigación, perpetúan, ¿no? Bien. Sobre coeducación, educación sexual, la importancia del desarrollo socioemocional en escolares, etcétera. Bien, pues nos hemos ido encontrando con textos y actividades como la que os muestro en pantalla, Billy y el vestidito rosa, que es una lectura que supuestamente tienen que realizar completa los niños que utilicen este libro en sus clases. Trata sobre un niño que un día despierta siendo percibido como una niña, lo que provoca un cambio inmediato en la actitud de su entorno. A partir de ese momento, su madre y otras figuras adultas comienzan a imponerle comportamientos y normas asociadas al género femenino, como el uso de determinadas prendas o la adopción de actitudes consideradas propias de las niñas. A lo largo de la historia se ponen de manifiesto las desigualdades, limitaciones y estereotipos que afectan a las niñas y que el protagonista reconoce al sufrirlas a través de su propio cuerpo. A lo que invita al cuerpo es a una reflexión sobre los estereotipos de género y la construcción social de los mismos. Sin embargo, cabe criticar: 1. La selección del fragmento para el libro de texto y 2. Las actividades propuestas. El fragmento seleccionado es el del inicio, dentro del cual cabe destacar la pregunta de la madre, que le pregunta por qué se pone ese vestidito rosa tan mono, y la desesperación que sufre el protagonista ante su reflejo con un vestidito rosa con frunces y botoncitos de nácar. Los diminutivos y la infantilización que caracteriza la descripción de este vestidito rosa, que por supuesto está directamente relacionado con el hecho de ser una niña, podrían salvarse si las actividades propuestas invitasen a una crítica sobre este contenido. Sin embargo, nos encontramos con que se trata de un texto que no llega a problematizar ningún tema relacionado con las dicotomías de género. Se hacen preguntas que podrían llegar a ser interesantes, como el ¿qué dirían en tu casa? O ¿con quién jugarías en el recreo?, para comprobar cómo es la socialización de género del alumnado. No obstante, estas preguntas solo son interesantes si como mediadores y profesorado formado orientamos estas preguntas hacia la problematización. Luego, perpetuando claramente la división de género, la actividad del libro pide que marquen qué acciones son propias de chicos y propias de chicas. Seguido de esto se realizan las preguntas: ¿en qué se diferencian niñas y niños? ¿Qué cosas buenas tiene ser niña? Y finalmente, si creen que es importante la igualdad. De nuevo, solo salvamos esta tarea si el profesorado guía la lectura y las preguntas sin reforzar: 1. Los estereotipos de género y la infantilización de los elementos feminizados, y 2. La oposición de los géneros. Lo cierto es que el libro del que está sacado este fragmento es un libro realmente interesante para analizar con un alumnado de primaria, puesto que
El desarrollo de la historia sí que invita a replantearse prejuicios e imposiciones sociales. Sin embargo, si se siguen las actividades propuestas, no se llega a exprimir del todo lo interesante que contiene esta lectura. Otro de los textos analizados en clase fue El tesoro del dragón, que está incluido en el mismo itinerario de lecturas que el anterior. Es de nuevo un fragmento de un relato extenso en el que existe una princesa, Armonía, cuya mano es ofrecida como recompensa a quien logre derrotar a un dragón que custodia un supuesto tesoro. Frente a esta situación, la protagonista rechaza su papel pasivo y decide enfrentarse ella misma a la criatura. En este encuentro descubre que el dragón es en realidad una dragona y que el tesoro que protege no es material, sino simbólico, vinculado a valores como la libertad, la sabiduría y la igualdad. De nuevo, fijémonos en el texto seleccionado en el libro de texto, en el que se muestra a los padres de la princesa instándola a que, si es que tiene que ir a matar al dragón, pues que vaya abrigada. Si atendemos a los diálogos y a la construcción de las acciones, la distribución de roles está muy clara. Por un lado, la madre, Melodía, es un modelo tradicional vinculado al cuidado y la preocupación ante el peligro, que refuerza el arquetipo materno asociado a la prudencia y al temor. Por otro lado, la princesa Armonía no aporta mucho en este diálogo y además queda clara que la autoridad pasa por el rey. No hay, digamos, en este fragmento una acción autónoma de transgresión. En este sentido se configura un esquema claramente jerarquizado. La figura masculina ocupa un lugar de autoridad y toma de decisiones, la madre se asocia al cuidado y al temor y la princesa queda situada en una posición de dependencia, con una agencia limitada. Afirmaba Belén Abad de los Santos en el artículo de la bibliografía previa que, abro cita, los hombres son presentados como genios universales, mientras que las mujeres aparecen como aficionadas o dedicadas a temas domésticos o florales. Cierro cita. Y en esta lectura, aunque va a ir ella a matar al dragón, la presentación del personaje es precisamente la de una aficionada. Las actividades parecen eludir conscientemente el potencial de la lectura, dado que las preguntas son descriptivas, de creación de un diálogo, de preparar decorados. Después mejoran un poco las preguntas asociadas a la lectura íntegra del texto, no solo al fragmento, en el que la última es si conocen alguna canción que hable sobre la igualdad entre chicas y chicos. Aún así, nos sucede como con el anterior texto. Apreciamos una voluntad de inclusión e incluso de ampliación de referentes e imaginarios, pero la metodología propuesta para tratar estas lecturas termina resultando más bien vacía. Solo se resuelve si el profesorado aplica su visión crítica y reorienta la reflexión en torno a estos textos. Otras actividades analizadas eran sobre el mito de Narciso, por ejemplo, o en el mismo libro se analizaba una entrevista a Margarita Salas, cuyo título es Con Severo Ochoa me sentí muy bien tratada. Algunas de las conclusiones a las que se llegó en este trabajo fueron la predominancia de personajes masculinos y la ausencia de temas relacionados con la diversidad o la violencia de género. Es decir, se sugieren a través de algunos textos, pero no se trabajan. También concluye en la mayoría de los trabajos, concretamente sobre el segundo texto del que hemos hablado, que la selección del fragmento no es la adecuada, a lo cual hay que darle importancia porque el libro de texto selecciona y representa una visión de la realidad, como argumentan con el artículo de Abad de los Santos. También se presentaron sugerencias de mejora, que en el caso del texto de la princesa y el dragón pasa por preguntas previas a la lectura, como qué creéis que ocurrirá, quién será el héroe o la heroína, para después pasar a trabajar sobre los prejuicios previos y cuestionar por qué se asocian algunas actitudes a los hombres y otras a las mujeres. Más adelante en la asignatura, en otra práctica, ya con estas herramientas críticas un poco más establecidas, nos lanzamos a analizar literatura infantil, más allá de las lecturas escolares, y las analizamos a través de criterios de calidad literaria y estética y de los ítems establecidos para consolidar un texto de literatura infantil como respetuoso. Los criterios que se siguen generalmente para seleccionar buena literatura infantil de calidad, son los que veis en pantalla. Tipografías adecuadas, carga equilibrada entre letra y texto, ambientación, léxico, estructura. Existe una gran tendencia hacia la creación y el uso de álbumes ilustrados, que es donde más fácilmente pueden conseguirse estos aspectos. Otros criterios de calidad son el entretenimiento, la adaptación, la implicación emocional, la exigencia psicopedagógica, que no caigan paternalismos, etc.
pero principalmente lo que hemos utilizado para filtrar, por así decirlo, la literatura infantil en clase han sido estos ítems para elegir literatura infantil respetuosa. Son puntos que varias compañeras y yo hemos utilizado en nuestras clases y que ha trazado la plataforma Va de Cuentos, que recomendamos fervientemente. Cabe señalar que estos requisitos no aplican normalmente a la literatura de tradición oral. Está más pensada para una literatura actual, creada para público infantil. Esos requisitos pasan por los que veis en pantalla, ¿no? Estos son los principales. Es complicado hacer check en todos ellos, pero existen muchos ejemplos de cuentos que merecen especial atención y que los cubren prácticamente todos, como estos álbumes ilustrados que veis en pantalla y que recomiendo encarecidamente porque son verdaderamente una preciosidad e incluso como adultos se disfrutan muchísimo. Y al igual que hablábamos de cuentos de literatura infantil recomendables, que sí se recomienda su lectura, pues también existen los que no son tan recomendables, como por ejemplo ¿De dónde sale esta niña?, ¿no? Un libro de literatura infantil escrito en 2009. Muchas veces los contraejemplos nos instruyen más que las recomendaciones y por eso me detengo un poco más en este cuento. Trata sobre un niño que tiene Siri y que está muy contento porque tiene Siri, ¿no? Porque gracias a ello tiene más fuerza y es más inteligente. El Siri es pues un eufemismo para llamar a su aparato reproductor, ¿no? Pero de repente encuentra a una niña que él entiende que no tiene Siri y le sorprende porque es lista, es fuerte y le gustan cosas propias de los niños, ¿no? Esto puede tener un potencial de construcción, pero no. Lo que termina ocurriendo es que nadie rebate la idea de que los Siri son más inteligentes ni mejores. Nadie le explica que una niña puede ser inteligente y que le pueden gustar cosas que tradicionalmente se han asociado a los niños. Simplemente se dedica a espiar a la niña porque él está seguro de que como es interesante, como hace cosas de niños, pues que tiene que ser un niño. Y un día en la playa descubre que no tiene Siri y llaman a la vagina Sirá. Entonces el libro ni siquiera nos sirve para ponerle nombre a algunas partes del cuerpo, ¿no? Y la moraleja termina siendo igual de reduccionista y binarista, que la moraleja es que hay gente con Siri y gente con Sirá. Y nadie le reprocha el hecho de que haya espiado a esta niña para descubrir si tenía Siri, ni le explican que digamos que las características de una persona no residen en el aparato reproductor, ¿no? Y esto, pues como veis, es un gran contraejemplo, como podéis comprobar, de niños de cuentos que no utilizaría en una clase de primaria, porque parten de un sesgo que no deconstruyen y que no reformulan. Bien, pues ya terminamos con las conclusiones. Es apreciable que en los libros de texto, en los cuentos y en la voluntad del profesorado e incluso en las prácticas educativas de algunos centros existe una tendencia al tratamiento de temas relacionados con la desigualdad y los estereotipos de género. Sin embargo, el profesorado ha de utilizar bien los materiales, dado que, como hemos comprobado, limitarse al contenido propuesto por el libro no funciona del todo si tenemos una sensibilidad hacia los sesgos de género, ¿no? De hecho, en algunas ocasiones las actividades ya parten de un planteamiento dicotómico que no resulta nada subversivo y que necesitamos replantear. En lo que respecta al profesorado de alumnado de educación, como ha sido mi caso, nos toca remover un poco en los proyectos docentes para ofrecerles herramientas que les ayuden a construir una autonomía crítica para que por su parte, como futuros maestros de primaria, guíen a su alumnado sabiendo seleccionar textos y crear materiales y actividades que no partan del reduccionismo y del sesgo de género. De esta forma, si enseñamos a través de la investigación, ¿no? A través de la investigación crítica, pues podemos ayudarles a crear esa sensibilización y a crear esa mirada que les ayude en un futuro a seleccionar unos materiales adecuados. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención
y estaré atenta a futuros comentarios o propuestas al respecto de este tema. En la próxima diapositiva os dejo la bibliografía utilizada. Muchas gracias.